Listo. Bueno, estamos hoy 31 de enero del 2025. Vamos a dar inicio con la clase. En esta clase de hoy vamos a ver sobre el plan de ejecución BIM, ya que es uno de los pilares fundamentales todo lo que respecta a la documentación cuando vamos a realizar un proyecto BIM, ¿no? Entonces, vamos a adentrarnos en ello. Ya les voy a proceder a compartir pantalla. Listo. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos en la carpeta de recursos, en la nube que ustedes tienen compartido, aquí les he dejado este, dos formatos del plan de ejecución. Ahora, vayamos en sus inicios. Vayamos en sus inicios, de dónde nace esto el plan de ejecución BIM, y luego revisaremos una plantilla, ¿no? Una plantilla que puede ser adaptable para todo tipo de proyectos que ustedes vayan a ejecutar. Permítame solo un segundo. Open Board. Listo. Entonces, vamos a revisar. Primero que todo, ustedes pueden observar que aquí tienen esta plantilla que pertenece a la Universidad de Penn State. A través de una tesis doctoral, ya por el año 2000, bueno, creo que aquí es 2011, pero es un poquito antes en realidad. ¿Ya? Eh, Fue el primer documento del plan de ejecución BIM que salió. Y partiendo de esta base, es que otras entidades gubernamentales han cogido este formato para pues adaptarlo a su realidad, ¿no? Pero viene a ser un resumen, en este caso, el plan de ejecución BIM, en un documento que recoge, en este caso, los objetivos y usos BIM que se van a utilizar en el proyecto, ya los procesos de diseño que van a ver a través, en este caso, de la metodología BIM, cómo se va a desarrollar el intercambio de información y asimismo, pues, toda la infraestructura que se tiene para la implementación de BIM. Ahora, aquí hay un detalle que hay que tener en consideración y para esto lo voy a explicar por medio de un flujo. Entonces, hasta que se abra el programa del flujo, no, ya se abrió, ya, ok. Para poder entender un poco el contexto de este plan de ejecución BIM, veamos un poco cómo funciona un proceso de contratación, ¿no? Proceso de contratación.
En este caso, podríamos decir que tiene o sufre algunas fases, ¿no? Vamos a colocar las fases. Por ejemplo, en una fase uno nosotros, primero que todo, pues tenemos una planificación organizacional. En esta planificación organizacional se establecen generalmente objetivos organizacionales, objetivos y metas organizacionales. Estos objetivos y metas organizacionales son recogidos a través de un documento, ¿ya? Que se llama OIR. Si ustedes van a un estándar, a un estándar, en este caso, a un estándar de cualquier país, por ejemplo, vayámonos al estándar BIM de Perú, ustedes van a encontrar este documento, que es el OIR, que se llama Requisitos de Información Organizacional. En este, en este OIR se recoge más que todo lo que son los requisitos de información para responder o informar acerca de datos estratégicos de alto nivel, en la parte que designa. Como les mencionaba, aquí en el flujo, este documento trata sobre esos objetivos, estrategias y metas organizacionales. De hecho, aquí vamos a añadir estrategias. Y revisando un poco más, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven se puede ver pues cómo está un instructivo, ¿no? Para llenar este documento. Y podemos observar aquí, este gráfico es una adaptación de la ISO 19650, ¿no? Y en este gráfico ustedes pueden observar lo siguiente. Pueden observar que están los requisitos de alto nivel. Estos requisitos de alto nivel pertenecen a lo que nosotros tenemos aquí como una fase uno, como la planificación organizacional. Entonces, estos requisitos de alto nivel recogen dos documentos: los requisitos de información organizacional, o OIR, y los requisitos de información de proyecto, PIR. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos esos objetivos, esas estrategias y metas organizacionales, nosotros nos adentramos a los proyectos, ¿no? Entonces, ahí viene lo que es el PIR, ¿no? Vamos a ver que en este caso, ¿qué es el PIR? Entonces, bueno, eh,
En este caso dice, el formato del PIR se elaborará una vez sola en la actividad denominada evaluación de necesidades y establecerá la información necesaria para satisfacer los objetivos organizacionales que antes habíamos visto en el OIR en cada hito de entrega de información, donde se brinde datos definitivos para cada uno de los puntos de edición de la parte que designa durante el ciclo de vida del activo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el PIR. ¿Cuál es la finalidad del formato PIR? Se centra en cumplir los objetivos organizacionales de la parte que designa. ¿Cómo se indican los requisitos de información organizacional hoy? Es decir, los PIR establecen la información necesaria para satisfacer los objetivos organizacionales en cada hito de entrega de información, donde se brinden datos definitivos de cada uno de los puntos claves de decisión de la parte que designa durante el ciclo de vida del activo. Solo los PIR relevantes de cada designación se integrarán en la documentación contractual a través de requisitos de información EIA, que fue lo que vimos en su momento al principio de los módulos, ¿no? Entonces, esta información, en este caso, estos documentos, estos documentos, quienes se encargan, en este caso vendría a ser la entidad contratante, ¿no? Que sería la parte que decide. Ahora, partiendo de esta premisa, que tenemos estos OIR y estos PIR, nacen dos documentos más, que es, en este caso, los requisitos de información de un activo y los requisitos de información de un proyecto. En los requisitos de información de un activo, nosotros tenemos un documento que se llama AI. En los requisitos de información de un proyecto, perdón, tenemos un documento que se llama EI. Ok, entonces, en este AIR, ¿ya? En este AIR, aquí se recoge pues todo lo que ya está construido, que esto va a servir para una fase de mantenimiento y operaciones. Mientras que en el EIR se recoge pues todos los requisitos que necesitamos para la elaboración de un proyecto. Ahora, con este EIR y el AIR, ¿no? Con este EIR y el AIR podemos hacer una referencia como cuando nosotros vamos a elaborar un término de referencia. Cuando ustedes tienen un término de referencia o si ustedes leen algún término de referencia de alguna entidad pública o una entidad privada, generalmente, ¿qué tiene, no? Recoge, recoge los objetivos y estrategias y metas organizacionales, ¿ya? Por poner un ejemplo, den- les pongo una reacción, ¿no? Dentro del programa de fortalecimiento económico de la, del Instituto XXX, ¿ya?
se ha planteado en el del año 2025, 2026, el desarrollo de infraestructura sanitaria, eléctrica. Estos son objetivos, estrategias y metas organizacionales, el OIR, ¿ya? Y luego, suelen indicar siempre, por esto se ha tomado la decisión de desarrollar proyectos que, que estén con enfoque a la sostenibilidad y a la metodología BIM. Acá estoy hablando de los objetivos del proyecto, del PIR, para los ciclos de vida en la parte de diseño y construcción e IR, porque son temas de proyectos, operaciones, y operaciones y mantenimiento AIR, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden observar, el AIR y el EIR recogen todos esta planificación organizacional de la entidad contratante, ¿no? Entonces, en el caso del EIR, ¿ya? Y en el caso del AIR, viene a ser una planificación de proyecto. Entonces, en este caso, ¿no? Cuando ya se tienen estos dos documentos elaborados, porque ya hay un proyecto puntual, ¿ya? Acá lo hablamos de manera general, pero aquí ya lo hablamos de un proyecto puntual. Entonces, generalmente, tanto en el AIR como en el EIR, si hay un proyecto puntual, una fase de licitación, pues nosotros tenemos la participación de contratistas, ¿no? Ahora, dentro de la participación de estos contratistas, si yo tengo un término de referencia, esta fase se llama licitación, ¿no? Si yo tengo un término de referencia, estos contratistas me van a responder la oferta. Si a ti te entregan un término de referencia, tú respondes ese término de referencia. Generalmente, ¿qué te pide el término de referencia de una entidad pública, no? Te pide que en este caso, pues, envíes tu capital humano, cuál es tu capital humano, cuáles son tus experiencias como empresa, y de tu capital humano te pide que envíes un cronograma, que pide que envíes una oferta económica, te pide que envíes datos financieros de la empresa como un índice de solvencia, ¿ya? Pero cuando hablamos de metodología BIM, estos términos de referencia se les añade estos documentos, el documento del AIR y el documento del EIR. Y es cuando viene la pregunta, ¿cuál es la respuesta del contratista? La respuesta del contratista es su plan de ejecución de proyecto. Dentro del plan de ejecución de proyecto, ¿qué incluimos? Pues toda la respuesta de los TDR, ¿no? Mi capital humano, los datos que me piden de la empresa, este, en este caso, pues, el presupuesto, ¿no? Importante. Pero en la parte BIM, en respuesta al EIR, este de aquí, viene el plan de ejecución BIM precontractual. ¿Ok? Entonces, ahora, estos planes de ejecución BIM precontractual van a pertenecer a distintas personas, ¿no? A distintos contratistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar PEP, PEP, que es las siglas de abreviatura,
contratista uno, ¿ya? PEP, contratista 2 y el PEP, contratista 3. Entonces, todo esto, esto de aquí se lo entregan, en este caso, al cliente, ¿no? Y todo aquí, esto entra, pues, en un marco, en un marco de comisión, califica, ¿no? Aquí te califican si eres apto o no eres apto, si tu oferta es llamativa, si no la es, ya. Y partiendo de esa premisa, la entidad contratante sugiere un ganador, la comisión, pero la comisión que designa sugiere un ganador y en la entidad contratante al final decide el adjudicado, ¿no? Al contrato. Entonces, en la fase de contratación viene a ser otra fase, el contratista que haya ganado firma contrato, firma contrato y a su vez, aquí viene la parte interesante, moviliza recursos. Este movilizar recursos comprende en qué, obviamente, yo voy a tener, en este caso, la documentación habilitante, ¿no? Para ejecutar el contrato. Asimismo, tendré la documentación BIM para arrancar el trabajo. ¿Y qué es esta documentación BIM? En este caso, se tratan de las plantillas, hay que tener ya las plantillas ya realizadas, se trata en este caso, pues, tener ciertos protocolos de modelado, ya, protocolos para poder controlar y auditar los modelos BIM, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que en este caso se encargaría un coordinador o un BIM manager. Y ya durante la ejecución del proyecto, en una fase 5. Si bien es cierto, se ejecuta un proyecto, pero hay un documento importante que es el que sigue, ¿no? Que es el plan de ejecución, que es justamente el que vamos a ver, ¿no? Ahora, aquí me faltó añadir que se añade el P de contractual. Ahora, entonces, si ustedes pueden observar, cuando hablamos de metodología BIM,
bueno, aquí me faltó el cierre, ¿no? El cierre del proyecto, que está, bueno, este es, vamos a ponerle cierre, fase 6 cierre. Pasan muchas cosas más, pero aquí lo he tratado de resumir, ¿no? Pero bueno, lo que quería mencionarles era lo siguiente, ¿no? Dentro de este proceso, ¿ya? Nosotros tenemos que, parte todo desde la cabeza, ¿no? Parte de que hay que realizar una planificación organizacional. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué quiero lograr a largo plazo como empresa? ¿Ya? Dentro de todas esas metas se evalúan necesidades. Dentro de todas esas necesidades se elaboran proyectos, ¿ya? Y asimismo, estos proyectos tienen unos objetivos como tal, ¿no? Estos proyectos, si son en fase de operación y mantenimiento, se elabora un documento que es el AIR, que es un requisito de información para el activo. Si es en fase de diseño y construcción o estudios, se trata de un EIR. Entendemos que en un proceso de licitación vamos a tener contratistas, ¿ya? Y aquí viene la parte interesante, ¿no? En la parte de la fase de licitación, en la fase de contratación y en la fase de ejecución del proyecto, siempre va a estar acompañado del plan de ejecución BIM, que es el documento que vamos a ver el día de hoy. Y este plan de ejecución BIM prácticamente en el proyecto puntual recoge todo, incluso los objetivos de la planificación organizacional. Entonces, ya hemos visto el contexto de la importancia de lo que vamos a ver. Veamos, en este caso, un formato, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí que en este caso tenemos el plan de ejecución BIM hecho por el Penn State. Aquí hay una guía, ¿ya? Esta guía pues está en inglés, ¿ya? Sin embargo, se las he dejado como un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay cosas interesantes que probablemente pues les vaya a servir y les llame la atención para poder agregar al documento que les voy a enseñar, ¿no? Solo que acá pues está como que súper más detallado, ¿no? Al final, la idea es tratar de hacerlo lo más simple posible, ¿no? En, en el caso del formato que vamos a ver en esta clase, este de aquí, que lo vamos a abrir, esta plantilla, ¿no? Entonces tenemos esta plantilla, por ejemplo, aquí tenemos vivienda unifamiliar, ¿no? Bien, aquí escribimos el nombre del proyecto, el plan de ejecución BIM, la fecha, ¿no? Vamos a colocarle la fecha del día de hoy. Acá vamos a colocar en este caso los cambios, ¿no? Los cambios, todos los cambios que vaya a tener este proyecto. Si queremos agregar más filas, pueden hacerlo, por ejemplo. Y lo que haría falta es sombrear esto de aquí, ¿no? Ven, ahí. Entonces, aquí pueden colocar más fechas y seguir llenando, pues en este caso, pues las modificaciones que tienen, ¿no? Esto es a nivel general, ¿no? Acá tenemos un índice, ¿ya? Esto no se llamaría control de cambio, esto se llamaría eh, datos del proyecto. Entonces, bueno, acá tenemos el título del documento, que es el BIM Execution Plan o Plan de Ejecución BIM.
la descripción del documento, que es un documento de las estrategias organizacionales, materiales e intelectuales para llevar a cabo un proyecto con metodología BIM, ¿no? Que es lo que vimos en este flujo. Vamos a colocar un cliente, vamos a colocarle un cliente, vamos a colocar ministerio, ¿no? Ministerio. Ministerio y vamos a inventarnos, ¿no? Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar la fecha de creación, que sería el día de hoy, ¿ya? Y este documento está basado en la Yucca Data Archive de 2017 y en la de Penn State, que es la que les mencioné hace poco, ¿no? Acá, vuelta, se colocan pues las versiones y notas y las modificaciones realizadas. En el punto 2 vemos la introducción. Hablamos sobre BIM, que en este caso pues indicamos qué es BIM, ¿no? ¿Ya? Esto no será necesario que se los lea, creo que ya para estas alturas pues ya sabemos qué es BIM, ¿no? ¿Ya? Permítanme hacer una captura de esto, hacer una captura de esto de aquí un ratito para la evidencia de la clase. ¿Ya? Y asimismo, ¿no? Aquí habla sobre qué es el BEP, para, por ejemplo, si en algún caso algún lector no entiende para qué es, pues aquí dice, ¿no? Es un documento que enuncia los flujos de trabajo a lo largo de todas las etapas del proyecto, acompañándolo de inicio a fin. Tiene como función principal determinar las técnicas o herramientas adecuadas para cada actividad a realizar y especificar los distintos roles y responsabilidades de los diferentes implicados en el desarrollo de esto. La implantación de BIM y el uso de modelos digitales integrados durante todo el ciclo de vida del edificio supone un paso para la eliminación de costos resultantes de una correcta interoperabilidad de datos. Aquí tenemos el punto 3 que es la información y el alcance del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí se colocan las exigencias del cliente, ¿no? ¿Ya? Y aquí vamos a tener vamos a aumentarle, ¿no? Aquí tenemos diseño, coordinación y coloquemos y construcción de vivienda unifamiliar, que es la vivienda que hemos trabajado en el proyecto. Entonces, aquí colocamos los alcances del proyecto, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de los modelos de auditoría de diseño bajo las regulaciones bueno, aquí de, vamos a colocar acá el nombre de la entidad contratante del ministerio para el desarrollo de los usos BIM descritos en este documento contractual. Establecimiento de un flujo de trabajo para desarrollar, para aquí auditoría de diseño y para desarrollar espacios corporativos, instalaciones hasta su etapa de diseño, ya, hasta su etapa de diseño y construcción, y entrega a satisfacción del cliente. De esta mano del BEP y del proyecto y sus respectivos anexos que permiten dar desarrollo al modelo federado y así lograr el alcance bien deseado. Entonces, por ejemplo, acá vamos a colocar ministerio.
Vamos a colocar acá en la ubicación, ¿ya? Y vamos a colocar la fecha y el inicio del proyecto, ¿no? Bueno, esta fecha puede ser y el área de intervenir igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá podemos colocar quién está conformado el directorio del proyecto. Por ejemplo, aquí tiene Project Manager, BIM Manager, director arquitectónico, ingenieros eléctricos, diseñador. Y si necesitan agregar más roles, colócanlo. Y si necesitan quitar, de igual forma. Luego vamos a los usos BIM, ¿ya? Los usos BIM, en este caso, tienen que ver con los objetivos BIM del proyecto, ¿no? Para esto vamos a ver un pequeño video. Les voy a mostrar un pequeño video para que se pueda entender mucho mejor esto de los usos. Aunque ya lo hemos visto, pero no está de más recordarlo, ¿no? Usos BIM. Los usos BIM son métodos de aplicación de BIM durante el ciclo de vida de una edificación o infraestructura para alcanzar uno o más objetivos específicos. Su utilidad radica en establecer claramente con qué finalidad se utilizará BIM en el proyecto y para qué se pueden utilizar los modelos y su información. De esta forma, se asegura que se solicitará BIM con el propósito de mejorar procesos que presentan problemas recurrentes y que sean mitigables con esta metodología. En el ámbito internacional existen distintos documentos que definen los usos BIM. Las definiciones incorporadas en el estándar BIM para proyectos públicos están basadas en el documento Building Information Modeling Project Execution Planning Guide de la Universidad de Penn State en Estados Unidos, que determina 25 usos BIM. Cuando el mandante requiere la utilización de BIM en un proyecto, debe hacerlo a través de una solicitud de información BIM. En este documento debe declarar cuáles son los objetivos de implementar BIM para luego explicitar cuáles de los 25 usos BIM definidos en el estándar BIM para proyectos públicos se deben ejecutar para cumplirlos. Los usos BIM se encuentran ordenados a través de cuatro etapas generales de proyecto: planificación, diseño, construcción y operación, lo que nos muestra qué usos pueden ser ejecutados solo en una etapa en particular, así como algunos aplican a más de una. De esta manera, por ejemplo, si el solicitante establece como objetivo aumentar la coordinación eficaz en la relación de los elementos del proyecto, podrá buscar entre las definiciones de los usos y relacionarlo al uso llamado coordinación 3D, que es aplicable desde la planificación a la construcción de un proyecto y que se define dentro del estándar BIM para proyectos públicos como. Ahora, ¿por qué no solicitar todos los usos BIM en un proyecto? Existe una directa relación entre la cantidad de usos solicitados y la cantidad de recursos necesarios para generar los modelos. Además, existen usos que demandan mayores recursos que otros. Por esto, es importante acotar cuáles usos BIM son necesarios y asegurarse de que, a través de estos, el proveedor adjudicado realmente pueda lograr los objetivos propuestos. La finalidad de alinear los objetivos del proyecto a los usos BIM es precisamente evitar los sobrecostos de la utilización de BIM, priorizando su aplicación en las actividades en las que puede dar un mayor valor agregado. El estándar BIM incluye en sus anexos fichas de cada uno de los 25 usos de BIM, detallando los recursos sugeridos, las competencias necesarias del equipo que va a realizar el uso y los tipos de información aplicables a estos. El estándar BIM para proyectos públicos se puede descargar desde www.planbim.cl. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Nosotros
Bueno, primero que todo, los usos BIM debería acotarlo y generarlo en este caso el cliente. Entonces, acá, en caso de que no, el cliente no los acote, ¿ya? Debemos proponerlo y a través del plan de ejecución BIM, o sea, a través de este documento, en este caso, pues, este, en este caso, los consensuamos con el cliente, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos aquí, este, las distintas fases en un proyecto de construcción, ¿no? Desde la planificación, el diseño, la construcción y la operación. Y en este caso, en planificación, si analizamos estos usos BIM, programación espacial no será necesario para la vivienda, ¿no? Análisis de sitio tampoco. Gestión documental, pues sí, porque en este caso, pues, sí hay que documentar el tema de eh, los planos topográficos y todo, ¿no? Estimación de cantidades de obra, no. Modelación de las condiciones existentes, pues sí, porque en este caso, pues la topografía también va a ser oportuna, pues para cuando vayamos a proponer el proyecto. Aquí no es auditoría, esta es autoría. Autoría de diseño, autoría de diseño, sí, que en este caso se trata del diseño y modelado, ¿no? Coordinación 3D, quizás no, porque no va a haber mucho. En la fase de diseño, más en la fase de construcción, quizás sea más oportuno hacerlo. Análisis estructural o al revés, más bien en la fase de diseño sería oportuno hacerlo. Análisis estructural sí, revisiones de diseño también, porque el cliente necesita ver todo lo que se va avanzando para tomar decisiones. Y estimación de cantidades también, porque en base a eso es el presupuesto. Y cuando entremos en la fase de construcción, ya. Pues si se darán cuenta acá, volvemos a hacer coordinación 3D, pero ya obviamente ya será una coordinación 3D mucho más light, más leve, más suave, y una planificación 4D para igual poder eh, realizar el proyecto. Y algo que siempre aconsejo es que propongan el modelado de obra ASBIS, ¿ya? Porque este modelo, al final, en la fase de operaciones, puede ser puede ser utilizado para estas cosas, ¿no? Como para el planeamiento de mantenimiento, análisis de sistemas, para gestión de activos, etcétera, ¿no? Entonces, permítame solo unos segundos, por favor, un minutito, un minutito. Entonces, bueno, acá tenemos la descripción del uso de BIM, ¿no? Entonces, todos los usos BIM que nosotros vamos eligiendo, los describimos. Recuerden que este documento también eh, lo pueden leer personas que no saben de BIM, entonces hay que tratar de ser lo más descriptivo posible, ¿no? Y conciso también. Entonces aquí se explica para qué sirve, ¿no? Para qué sirve cada uso BIM. Y también asimismo se relacionan los objetivos que tiene un proyecto con estos usos que se están utilizando. Luego en el punto 5 nosotros definimos el nivel de desarrollo, ¿no? En este caso, tenemos el lot. Recordemos que nosotros utilizamos lot 100 y lot 200 cuando estamos trabajando con proyectos que están en fase de planificación, ya, proyectos que no requieren tanto detalle, ¿no?
igual lo podemos, si nos permitimos leerlo un poco, ¿no? Por ejemplo, en el lot 100 el elemento puede estar representado por un símbolo, como cuando has visto un plano sanitario, ¿no? Plano sanitario, plano eléctrico incluso, ¿no? Plano eléctrico está representado por puros símbolos, ¿no? Ya. O una representación genérica, ¿no? No es necesaria su definición geométrica, aunque este puede depender de otros objetos definidos gráfica y geométricamente. Muchos elementos pueden permanecer en este nivel de desarrollo en fases avanzadas dentro del proyecto, como sería el caso de una volumetría del lugar. Y en este caso, ¿no? Para los usos, análisis con bases geométricas y dimensiones, orientación, así como relación con otros elementos, estimaciones de costos, etcétera, ¿no? Eh, Cuando estamos hablando de un lot 200, el elemento está determinado por su posición y ya posee una definición geométrica básica. Tiene los datos aproximados de dimensiones, forma, ubicación y orientación. Por ejemplo, hablamos del lot 200 cuando inclusive pues, nos podemos bajar una cama de una página de familias BIM, ¿no? Ya nos bajamos una cama que tenga plaza y media, por poner un ejemplo, ¿no? Y hablamos de una definición geométrica básica y datos aproximados de dimensiones, porque al final esa cama tiene una medida, pero ya en la ejecución ya vamos a colocar con las medidas exactas. A veces las camas varían por alguna ornamentación o al final se decidieron por colocar una más grande, ¿no? Pero al final eh, cuando estamos realizando un proyecto en planificación como LOT 200, lo que queremos ver es al final si que el espacio es suficiente de la habitación, ¿no? Igual con una cocina, con lavaderos, con estos documentos. ¿A qué quiero llegar? En fases de planificación, lo que importa es ver datos aproximados, no ir al detalle, ¿no? Y cuando estamos en un lot 300 ya quizás allí ya tenemos una forma más precisa en cuestión a cantidades, a tamaños y ubicación, ¿ya? Y también se puede incluir información no gráfica, ¿no? ¿Ya? En un lot 350 ya se representa, en este caso, pues, gráficamente como un sistema, como objeto, y asimismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el lot 300 y el 350? Y es que el 300 lo podemos utilizar para presentar proyectos a una municipalidad, ¿ya? Y el lot 350 lo podemos presentar para proyectos ya para construir. ¿Por qué? Porque ya requiere una ingeniería de detalles, una arquitectura mucho más detallada. Igual, cuando ustedes presentan a sus clientes, pues es bueno hacer esa diferencia, ¿no? Porque incluso los costos son diferentes, ¿no? Un proyecto básico que sirve solo para pasar un trámite municipal a un proyecto constructivo. ¿Por qué? Porque ya hay una arquitectura e ingeniería de detalle. Y ya nos vamos al lot 400, donde en este caso este, ya estamos desarrollando un modelo a nivel constructivo, ¿ya? Un modelo que ya tiene los detalles, un modelo donde ya tenemos pues mucha información. Y en este lot 400 algunos autores colocan el lot 500 como para referirse a los modelos de operaciones o mantenimiento, o también lo colocan asimismo como en el lot 400 como una sola, ¿no? Al final, yo sí considero que debe hacerse una separación. El modelo ASBIL, ¿por qué? Porque al final es una evidencia de cómo se dejó el proyecto construido, mientras que el modelo de operaciones debería ser quizás más ligero. ¿Por qué? Porque aquí vamos a colocar información acerca del ciclo de vida de operaciones del activo. Así que quizás en los 500 sí valdría la pena colocar, ¿no? Y acá esta parte es interesante, ¿ya? Miren, quizás hasta aquí, hasta la definición del lot, colocando
que van a desarrollar como contratistas el proyecto a un lot 350, ustedes pueden hasta aquí colocar un plan de ejecución BIM precontractual. Para ponerlos en contexto, este de aquí, en una fase de licitación, ¿ya? Quizás con unos puntos más adelante que están abajo, que es sobre el capital humano, también añadirlo, ¿no? Ya en la fase de contratación y en la fase de ejecución de proyectos, ya tener esa granularidad, ya de colocar, pues, por categoría, cómo ustedes van a desarrollar, en este caso, pues, los niveles de detalle, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí podemos colocar por cada equipo, ¿no? Equipo de arquitectura, equipo de instalaciones, equipo de estructuras, y cada categoría de familia, pues, en qué nivel de detalle va a ser requerido. En el punto 6 nosotros tenemos la estructura organizacional, ya donde aquí podemos ver, ¿no? Cómo están los roles. Esto es en realidad algo bastante esquemático. Esto va a depender de cada una de sus empresas donde están trabajando o las empresas que ustedes están liderando, ¿no? Importante, esto es importante definir y quizás en este punto, a veces inclusive estas responsabilidades, estos roles, definirlas con punto y coma. ¿Por qué? Porque al final de esto va a depender que no haya cruces técnicos, o sea, cruces o reprocesos, retrabajos o confusiones en las cuales dicen, yo pensaba que ibas a hacer esto, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un plan de trabajo, que en este caso, pues, aquí en el plan de trabajo se presenta un cronograma, los hitos del proyecto, el formato de intercambio de información, importante, más que todo si ustedes están trabajando con diferentes equipos, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden observar si ustedes están trabajando con un equipo de arquitectura y este equipo de arquitectura trabaja con el software Archicad versión 2023, ¿ya? Es importante que el equipo de arquitectura, esto lo rellena el equipo de arquitectura, especifique qué modelos o qué datos de entrada va a necesitar. Si el arquitecto está trabajando con ArchiCAD y el diseñador estructural está trabajando con Revit, para coordinar el proyecto, el arquitecto va a necesitar el modelo estructural. Entonces, no se lo va a pasar en formato de Revit. Deberá especificar en qué formato. Y qué mejor que un formato abierto como el IFC, ¿no? En formatos de salida, pues bueno, el arquitecto va a definir que en este caso pues va a pasar esto en PDF, en DWG e IFC, ¿no? Asimismo, el diseñador estructural va a trabajar en Revit. ¿Qué formatos de entrada va a necesitar? En formato RBT, porque como ustedes pueden ver, hay otros actores que sí están trabajando en Revit y en formato IFC. Qué va a entregar este diseñador estructural en formato RBT para los que trabajen en RBT, en PDF y DWG para quienes sean técnicos no BIM y en IFC para el arquitecto, ¿no? Y quienes lo necesiten también observar. Por ejemplo, aquí tenemos el diseñador mecánico, trabajan en CIPECAD. El diseñador mecánico va a necesitar que le entreguen en formatos IFC. Ahora, acá, este diseñador mecánico les va a incluir que les va a pedir en este caso, el arquitecto, ¿no? Para ciertos parámetros que van a ser necesarios, pues, para poder desarrollar su proyecto, ¿no? En fin, ustedes pueden observar que cada equipo ya requiere algo y cada equipo te entrega algo, ¿no? Entonces, aquí se deja especificado esto, ¿no? Acá tenemos los cronogramas de intercambio de información, ¿ya? Eh, Cuando se entregan las cosas, los requisitos para el modelado, ¿ya? Donde, por poner un ejemplo, algo importante, ¿no? La revisión de warning, ¿no? Que en este caso, pues, no tengan errores los modelos. Luego tenemos la nomenclatura y estructura de archivos, ¿ya? Donde, pues, aquí colocamos los códigos de proyecto, la ubicación, más que todo, cómo vamos a nombrar el archivo, ¿no?
Ya, no es una camisa de fuerza. Aquí tienen un ejemplo de cómo pueden nombrar los archivos, ¿no? Asimismo, para poder nombrar nomenclatura de familias, es importante que tengamos estas nomenclaturas porque de esto nos diferencia de que hay una familia hecha por nosotros a una familia pues que venga por defecto en realidad, ¿no? Acá colocamos, por ejemplo, que aquí se pide, ¿no? Que haya una vista para el tema de coordinación, cómo se va a estructurar el proyecto y la comunicación de la información. Y acá es importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son las estructuras de carpeta, ¿ya? Y en las estructuras de carpeta, fíjense que tenemos cuatro fases de la información. La fase de WIP, que es el Work in Progress, ¿ya? En esta fase, pues cada especialista trabaja con su disciplina y con su equipo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde es el lugar donde se encuentran todos para la parte de coordinación? Es en compartido, ¿no? En la fase de compartido nosotros entregamos los proyectos para que estos sean revisados, ¿no? Si por algún motivo haya que realizar una corrección, esto se pasará en este caso pues las observaciones y los que los especialistas compartirán nuevamente pues el proyecto, ¿no? En este caso sobreescribirán, ¿no? Porque ya al final lo que interesa aquí es el, este, el, el proyecto como tal. Cuando esto ya está revisado por completo, ya entramos ya a una fase de publicado, ¿no? Donde en este caso ya es información revisada y verificada. Y cuando esta información ya ha sido consumida, ya pasa a un estado de archivado. Otro dato interesante es que aquí se coloca, ¿no? Se coloca cuánto sería el peso de cada archivo, cómo se va a nombrar cada archivo, ¿no? El modelo de arquitectura, el modelo de sistema mecánico, el eléctrico, o sea, aquí se coloca el nombre de cada cosa, ¿no? Tenemos lo que son las reuniones de proyecto, ¿ya? Donde, por ejemplo, ¿no? En la siguiente tabla se relaciona la fase del proyecto, su respectiva frecuencia y tipo de reunión a tratar con los participantes de esta, ¿no? Y el lugar, y el lugar, este, perdón, en la siguiente tabla ya con los participantes y el lugar para llevar a cabo dicha reunión. El objetivo de estos protocolos es establecer un flujo de trabajo que permita reducir el número de interferencias presentadas en los modelos para un diseño interdisciplinar, coordinado y especialmente justificado para la extracción de cantidades y seguimientos de costos. Es responsabilidad de cada equipo de trabajo responder por la coordinación y resolución de interferencias de los modelos de diseño, que tiene a cargo con los diferentes alcances, especialidad y disciplina. Los reportes de interferencias desarrollados por el Project Manager serán comunicados con el comité de web. Aquí ustedes colocan con qué frecuencia realizan la reunión, los participantes y las ubicaciones, ¿no? Aquí hablamos sobre el control de calidad de modelos, a donde aquí, por ejemplo, es importante tener ya un protocolo como tal de proyecto. Y finalmente, tenemos lo que es el cierre de proyecto, ¿no? Donde se especifica cómo es la entrega y, importante, describir cuáles son las lecciones aprendidas, ¿no? Porque siempre en un proyecto se suelen cometer errores, ¿no? Y en este caso, pues es importante, pues, documentar qué cosas hay que evitar y para tener una mejora continua en los próximos proyectos que se desarrollen. Y justo con ese punto, que son de las mejoras continuas, ¿no? Justo con ese punto que son de las mejoras continuas,
es importante entender que la metodología BIM es esto, ¿ya? La metodología BIM, al haber un componente digital, de transformación digital, se convierte en este caso en una metodología dinámica, ¿ya? Una metodología que te obliga a estar innovando, a tener una vigilancia tecnológica y estar mejorando. Entonces, hoy ustedes aprenden BIM, pero es un BIM del 2025, ¿ya? Pero esto nos obliga, nos requiere a que estén en el BIM del 2026, 2027, 2028, 2029, o sea, nos obliga a estar innovando, ¿ya? Entonces, es una invitación a ustedes, que en este caso, pues, ya han acabado el diplomado, ¿ya? Para que se renueven siempre y puedan, no solo se queden con lo que ya aprendí, ¿ya? Sino que siempre hay que avanzar, si no, se retrocede. Entonces, eso sería todo por esta clase. Bueno, también ya con esto hacemos la clausura del diplomado. Durante el- la semana que viene vamos a hacer la entrega de los certificados, ¿ya? Y bueno, ahí poder conversar con ustedes también ciertos detalles de lo que ha sido el curso. Entonces, les agradezco a todos, muchísimas gracias y bueno, Dios mediante, nos vemos para próximos eventos.